Buenos días. ¿Te cayó? Sí. Sí, buenos días. Nuestro laboratorio de bacteriología molecular se ha dedicado por los últimos años al estudio de un serio problema médico clínico que es la resistencia a antibióticos. Este problema no solo afecta a Puerto Rico, sino es a nivel mundial. Y como ustedes ven, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y el CDC tienen un programa muy activo porque hay muchos organismos resistentes y no hay drogas nuevas. La industria farmacéutica ha decidido no meterse más en el uso de antibióticos porque hay otros medicamentos que les son mucho más costo efectivos. Y especialmente en los bacilos gram negativos, como se ve aquí en esta diapositiva, Acinetobacter, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? Que son los grandes organismos en infecciones nosocomiales, infecciones adquiridas en el hospital. Los antibióticos del tipo beta-lactam, o sea, la penicilina, cefalosporina, monobactam, carbapenem, etc., son el espinazo de nuestra terapéutica contra estos organismos. Y ellos desde hace muchos años, ¿verdad?, aprendieron a defenderse, a vivir en ambientes donde estuvieran estos agentes. Pero de los últimos años para acá han habido un gran aumento en beta-lactamasas de un espectro bien amplio que cubren casi todos los antibióticos del tipo beta-lactámico. Y lo que hacen básicamente las beta-lactamasas es que rompen, hidrolizan el anillo beta-lactam y entonces el antibiótico básicamente no trabaja. ¿Okay? Como ustedes ven, hay varios diferentes grupos de beta-lactamasas de espectro amplio, pero nos vamos a enfocar en estas dos, porque estas dos, la KPC o Klebsiella pneumoniae carbapenemase y la metalocarbapenemasa, la que hemos identificado en Puerto Rico es la imipenasa, pero quizás la que más común o más reciente que ha salido en los periódicos y todo este tipo de cosas es la New Delhi, que por turismo médico iban estas personas a la India a hacerse cirugías plásticas porque es mucho más barato, y cuando regresaban a sus países pues estaban colonizados y algunos desarrollaron infecciones con estas bacterias que eran resistentes básicamente a todos los antibióticos beta-lactam que tenemos en el mercado, al igual que ocurre con la Klebsiella pneumoniae, la carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. Sus mecanismos de acción son un poquito diferentes, pero no vamos a entrar en los detalles de eso ahora. Las carbapenem son beta-lactámicos y son los agentes de elección para infecciones causadas por bacterias multiresistentes a otros beta-lactam. ¿Okay? Y como mencionamos, están las carbapenemasas, ¿verdad?, la metalo y la KPC. Algunas oxacilinasas tienen actividad de carbapenemasa, pero son mucho menos activas. La carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae está en un transposón, así que fácilmente brinca, son jumping genes, ¿verdad?, brincan de un lugar a otro. Y las de la metalo-beta-lactamasa están en integrones. ¿Okay? Hay un montón de diferentes variantes por mutaciones, ¿verdad?, de estas dos. Y el problema grande es que estos organismos que tienen estas carbapenemasas, la gran mayoría de ellos van a tener otros factores que lo hacen resistente a las otras clases de antibióticos. Así que en términos generales, pacientes que se infectan con esto, uno acaba teniendo muchas veces nada que darle al paciente y en ocasiones bien pocas alternativas, y las alternativas desgraciadamente no son muy buenas o son sumamente tóxicos, o aunque microbiológicamente es activa contra el organismo, in vivo en la realidad no lo son. Y como ustedes ven, todas estas son diferentes variantes. Estamos hablando ahora de Klebsiella pneumoniae, la carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, diferentes variantes, y vean la gran cantidad, y como diría como exclusivo de Puerto Rico en esta, ¿ok?
O sea que nosotros tenemos un verdadero, serio problema de infecciones por estos organismos que tienen la carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae. Y nuestro laboratorio, pues entonces lo que se ha dedicado es a la detección de estas carbapenemasas en los bacilos gram negativos, específicamente Klebsiella, E. coli, Pseudomonas y Acinetobacter. El primer estudio que nosotros hicimos fue buscar la diseminación de estas cepas aquí en el centro médico. Se hizo un estudio de 1 año. Y en ese año de Klebsiella pneumoniae, de 285 aislados, una tercera parte básicamente eran multiresistentes. Eso es un % sumamente alto. Y de esto, de esta tercera parte, básicamente una tercera parte tenían KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, ¿verdad? En los Estados Unidos, sitios que quizás hay un 1%, 1.5%, no llegan jamás a este %. Se le hizo electroforesis de campo de pulso, se identificaron diferentes clonos y se vio cómo estos se estaban moviendo en los diferentes hospitales que componen el centro médico. Hubo 5 que estaban relacionados, que están aquí, 12 que no había ninguna relación genética entre las cepas. Y lo que identificamos fue que había tanto diseminación clonal, o sea, una bacteria se está moviendo de un hospital a otro, o diseminación horizontal, se estaban pasando diferentes bacterias los genes, ¿verdad? Como por ejemplo aquí tenemos un clon 9A, fíjense que está en un hospital, después pasa otro, y eso, ¿quién los pasa? Ellas no brincan, nosotros, ¿okay? Nuestras manos, los médicos, los pacientes, las enfermeras, el personal técnico, los equipos. Igual aquí, y entonces vean que hay diferentes clonos, pero que tienen la misma variante de KPC. O sea, que se lo están pasando a diferentes bacterias, ¿verdad? Esto lo que significa, usualmente cuando hay una diseminación clonal, o sea, cuando hay una sola bacteria que se disemina en un hospital, eso lo que quiere decir es que hay bien pobre control de infecciones. No se lavan las manos, los equipos están contaminados, lo que sea. Cuando hay diferentes bacterias con el mismo factor, eso es lo que quiere decir que hay pobre utilización de antibióticos, porque están usando antibióticos, se supone que están usando el imipenem, que es un carbapenem, mucho, pues la bacteria tiene que buscar para sobrevivir, ¿verdad? Entonces se empiezan a pasar entre unas y otras. Y entonces usted acaba con múltiples diferentes bacterias, pero que tienen ese factor de resistencia. Así que aquí en el centro médico, pues los dos factores están trabajando. Algo similar se hizo con Pseudomonas aeruginosa. Este estudio lo hicimos conjuntamente con la Universidad de Creighton. Para cuando se presentó esto en Colombia se habían detectado 2 casos. En el 2010, el primer caso en Estados Unidos, y nosotros para esta época, cuando se publica eso, ya teníamos 25 casos. ¿Ok? Y más o menos hicimos lo mismo, se hizo electroforesis de campo de pulso. Se identificaron 13 diferentes grupos, de los cuales habían 5 que eran genéticamente relacionados y 8 que no tenían relación. Y pues se vio otra vez que había diseminación clonal a diferentes hospitales y había diseminación horizontal también. Interesantemente, se describe en Puerto Rico por primera vez una metalo-betalactamasa, que como dijimos habían 2 tipos, ¿verdad?, de carbapenemasas bien importantes, KPC y las metalo. Pues se describe la imipenasa 18. Para ese tiempo, cuando este estudio de Pseudomonas, la prensa pues viene porque le causó, ¿verdad?, interés. Llamaron al Departamento de Salud. El Departamento de Salud no tenía NPI de lo que estaba pasando.
Y quizás un mes o 2 meses después, no sé si recordarán, cuando hubo la epidemia en Ponce, que iban a cerrar el Hospital San Lucas, recibimos la cepa. Esto se publicó en Infection Control and Hospital Epidemiology. Era un clon, nos la trajeron, se hizo electroforesis de pulso, perdón. Se identificó la variante, se hizo secuenciación genética y vino el CDC y hubo todo aquel revolú que salió en la prensa. Y los puntos finales son que, primero, esta cepa estaba circulando mucho antes que la gente se diera cuenta, que el personal de hospital. Segundo, que había un bien pobre uso de control de infecciones en el hospital. Una vez que se comenzaron, pues, a hacer surveillance, ¿verdad?, etcétera, y a poner los pacientes que estaban infectados, aislarlos y ponerlos en salas aparte, pues el brote se pudo controlar. Posterior hicimos un estudio de todo Puerto Rico, incluía 17 hospitales alrededor de toda la isla, de E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter baumannii, ver cuál era la incidencia de esta carbapenemasa en Puerto Rico. Estas son las áreas de donde se cogieron todas las muestras que se aislaron por 6 meses, nos fueron enviadas, se determinó cuáles, ¿verdad?, podían ser KPC positivas, etcétera. Y las conclusiones de este estudio es que primero habían en todas las regiones de Puerto Rico, en la E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter que tenían KPC. Klebsiella pneumoniae era la más predominante, el organismo que más carbapenemasa tenía. Se identificaron nuevas variantes de la Klebsiella pneumoniae carbapenemase y se identificó, y esto se sabía antes, el tramposón donde estaban estos genes. ¿Okay? Y nuevamente diseminación clonal y transferencia horizontal de factores de resistencia. Y estos organismos se están moviendo de un hospital a otro, de una región a otra con facilidad, obviamente por la movilidad de los elementos genéticos. Durante este estudio, por primera vez se detecta que en Acinetobacter la presencia de KPC. Y esta es la primera vez a nivel mundial que se detecta esto. Ningún otro país en ese momento había identificado la presencia del gen de KPC en Acinetobacter, en especie de Acinetobacter. Y nuevamente, pues lo hace extremadamente. Acinetobacter es un organismo bien difícil en el sentido de que es un organismo que sobrevive fácilmente y de deshidratación, se mueren todas las E. coli en la mesita o en la cama del paciente, se mueren todas las Klebsiellas y los Acinetobacter se quedan vivitos y coleando porque son bien resistentes a factores ambientales. Y a lo único que eran susceptibles era a la polimixina, que son antibióticos muy viejos, de mucha toxicidad renal, a tigecyclina y minociclina, que son derivados de las tetraciclinas. El problema con esto es que in vitro son muy buenos y en vivo son muy malos porque son agentes bacteriostáticos. Y usualmente los pacientes que desarrollan este tipo de infección son pacientes que están en intensivo, con ventiladores, con 20.000 tubos por todos lados, tienen más tubos que rotos en el cuerpo. Así que luego comparamos este estudio del 2009 con un estudio que estamos finalizando ahora. Estos son datos preliminares, los datos finales se van a presentar posteriormente, de cómo ha variado estos organismos en las diferentes, ¿verdad?, regiones. Fíjense que Escherichia coli y Klebsiella se han mantenido más o menos igual. Ha habido una disminución significativa en Klebsiella, pero miren Acinetobacter. ¿Okay? Y si lo vemos por las regiones,
centro médico, región metropolitana, norte, oeste, sur y central este. Básicamente en centro médico, metro y norte no ha habido cambios significativos. No han disminuido desgraciadamente, pero no han subido, gracias a Dios. En la región oeste ha habido un aumento significativo en cepas con KPC, al igual que en la región este central. En la única región que disminuyeron fue en la región sur. ¿Y dónde fue el hospital que ocurrió el brote? Pues pues aprendieron la lección y la aplicaron bien. ¿Okay? Ninguno de esta gente, los demás, no lo han aplicado. Quiero finalizar con un casito que es muy triste y que espero que no nos pase a ninguno de nosotros. Esto es una señora de 76 años que se hospitaliza con una colecistitis aguda, una vesícula, ¿verdad?, biliar inflamada. Se le hace una colecistectomía, se le elimina la vesícula laparoscópicamente, que es mucho más sencillo y de menos complicaciones. Desgraciadamente la paciente desarrolla fallo respiratorio, fallo renal, hay que ponerle en un ventilador, darle diálisis, y posteriormente desarrolla una pulmonía y sepsis clínica, que no respondió a 20.000 diferentes combinaciones de antibióticos que los médicos utilizaron, y muere 39 días luego de su hospitalización. Cuando vemos el organismo tiene el transposón de KPC y tiene a la IM18, la imipenasa. ¿Okay? Así que si no lo coge uno, lo cogía el otro. ¿Okay? Ese es el primer caso descrito a nivel mundial de una pseudomonas aeruginosa teniendo ambas carbapenemasas. ¿Okay? Y esto es lo triste de esto, ¿verdad? Que los organismos van a sobrevivir, llevan muchos millones de años que nosotros aquí, y nosotros posiblemente desaparezcamos y ellos continúan. Saben cómo bregar con la situación y es culpa de nosotros, los médicos y el personal de hospital, no darnos cuenta de esto, utilizar antibióticos pobremente, etcétera. Como conclusión, posiblemente esto está ocurriendo en Puerto Rico por varios factores. Primero, la isla es pequeña, con una densidad poblacional alta y fácil movilidad. O sea, un paciente puede estar hospitalizado en el hospital de Fajardo hoy y en Ponce pasado mañana. Posiblemente el caso de Ponce es de un paciente que vino de aquí, del centro médico. Hay buena transportación pública, bien importante, turismo microbiano, bacteriológico. ¿Okay? Se ha descrito en 20.000 sitios, en cepas de Estados Unidos que llegaron a Israel, que gente que fue de turistas a Israel, etcétera, y desarrollaron infección y se detectó, ¿verdad?, que era la misma cepa. Pero lo más importante son estos tres: uso y abuso de antibióticos, pobre uso de las prácticas de control de infecciones, y que, ¿verdad?, estos elementos de resistencia están en elementos móviles genéticos que se pueden fácilmente pasar entre una y otra. En nuestro laboratorio, pues Teresa Martínez, Teresita, está buscando la caracterización genética de estas cepas de Acinetobacter baumannii, de por qué aquí en Puerto Rico y en ningún otro lugar. Raúl Rivera, aunque está en la Escuela de Salud Pública, está trabajando conjuntamente con nosotros en los MRSA, los estafilococos aureus, pero esta vez buscándolos en la comunidad, en ambiente fuera, en las playas, etcétera. Algunos colaboradores, el grupo de resistencia a antibióticos de Puerto Rico, el Departamento de Salud, la gente de la Universidad de Creighton, lo que dan los dineros, RCMI, MBRS, ¿okay? Muy importante, la industria farmacéutica. Y los dejo con esa caricatura. Muchas gracias por la conferencia.